muy a destiempo, tenía mucho para dar todavía. Así que la actividad, estamos invitando a todo el que nos quiera acompañar. Inaugurar viene de augurio, los augurios son las buenas nuevas, así que esperamos que esa inauguración sea el augurio de la solidificación, de la consolidación de las alternativas que la República Dominicana necesita, y trabajamos para eso. Eso es una expresión de crecimiento, ¿no? Ahí le proporciona eso al crecimiento del recurso fundamental de un partido, que es el recurso humano. ¿Guarda proporción ese local? Con eso. Han crecido. Así es, nosotros no hemos parado de trabajar, a pesar de que aquí mismo ustedes han acogido nuestra protesta por la violación que sufrimos de nuestros derechos de parte de la Junta Central Electoral anterior, que a pesar de que habíamos cumplido con todos los requisitos para el reconocimiento, decidió aplicarnos una regla que no existía, que no la habían aplicado a nadie, y que en todo caso atendía a la incompetencia o a la al mal trabajo hecho, quién sabe si a propósito, por sus propios funcionarios. Entonces, nada, se cometió un abuso y una violación contra nosotros, pero nosotros somos una realidad y hemos llegado para quedarnos. Y somos un partido de verdad, que estamos construyendo el trabajo, construyendo la formación, construyendo la concientización, la organización, al fin, en fin, haciendo política, que es lo que hace falta, y para nosotros es un compromiso fundamental hacer política, como decimos, con mayúscula, política de la buena, política comprometida con la defensa de los intereses del país, no de una militancia o de un grupo que se reúne alrededor para hacer bulto o para hacer compañía y llenar casillas en una boleta electoral apoyando a candidatos de otros viejos partidos o grandes partidos. Nuestra organización es una organización con una clara vocación política de servicio a la República Dominicana. Tú hablabas de la Junta Vieja. No, de la Junta Vieja, o sea, sí, de los componentes, de lo que... Porque ahora que esa Junta Vieja tiene que comprar unos escáneres que hay que votar y esa vaina. Bueno, pero lo que ha salido a relucir, de acuerdo con el informe dado a conocer por los integrantes de esta Junta nueva, es la misma institución, solo que tiene nueva directiva, es algo que el pueblo dominicano sabía. La mayoría tiene experiencia ya. Y algunos y algunos formaban parte de la Junta anterior, y de hecho votaron a favor de la decisión presentada por Roberto Rosario para que esos escáneres se adquirieran, sabiendo en primer lugar que que iban contra la ley, porque aquí hay una responsabilidad legal que hay que señalar, o sea, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad política, que no basta. Por eso hemos insistido con decir que pasó lo que todo el mundo sabía que pasó, porque nosotros denunciamos todo esto, por eso digo que no es nuevo, antes de las elecciones. Aquí mismo en este programa hablamos de eso con ustedes. Sabemos lo que pasó. Los escáneres no fueron utilizados en las elecciones pasadas, fueron adquiridos y no fueron utilizados, y el propio señor Rosario lo reconoció. Él lo reconoció el 2 de junio del año pasado, cuando dio aquel discurso por una cadena nacional de radio y televisión, y dijo que
que no habían podido contar ni transmitir todos los resultados con esos escáneres. Y nosotros lo habíamos señalado. Es más, de hecho, si la oposición que empezó a reclamar toda esa violación que se estaba haciendo contra la ley, que establece una forma de votar claramente, decía contar, enseñar los votos, todo eso se estaba obviando, varios de los artículos de la ley los estaban violando, la Junta con su disposición. Si nosotros, es decir, si los candidatos de la oposición no denunciamos y no exigimos que se hiciera el conteo que mandaba la ley, aquí no habría habido resultados. Y en las mesas no se contó voto por voto antes de firmar esa acta que existió. Bueno, no estaba programado, fue una exigencia, o sea, que él se negaba a aceptar, recuérdenlo. Y fíjense, cuando denunciamos eso antes de las elecciones, que se trataba de una violación, que eran una estafa esos aparatos que se habían comprado, lo señalamos con mucha responsabilidad, fuimos a la Junta y él se negó a recibirnos, anduvo dando vueltas por la ciudad para no recibir. ¿Usted no firmó el consenso de los partidos para traer esos equipos? Eso lo aprobaron los partidos. Fíjense, independientemente de que los partidos lo aprobaran 7 o 8 meses antes o 10 meses antes, creo que ocurrió eso. Nosotros no lo firmamos y ellos se negaron a darnos el reconocimiento. Okay. Entonces, usted es coherente en eso. No, y los partidos también. O sea, cualquiera que lo firmó, cuando se dio cuenta de la estafa de que se trataba, y eso quedó evidenciado desde que se firmó, porque no vinieron a tiempo, porque empezaron a fallar, porque respondían a otras especificaciones distintas de las que se le había explicado a los partidos, y todo eso se dijo en aquel momento. Eso es una estafa. Estamos hablando de casi 40 millones de dólares de los dominicanos y dominicanas que fueron dilapidados para que no se pudieran usar en las elecciones anteriores, que ahora ya no sirven para nada, que eran una violación a la ley y que sirvieron para hacer un fraude en la República Dominicana. Pero eso no es lo que dijo la Cámara de Cuentas, ni participación ciudadana. Sí, participación ciudadana. De la eficacia de esa transmisión. Hay un informe de participación ciudadana, la OEA, UNASUR, todos esos organismos que vinieron a observar las elecciones señalaron las graves violaciones que había habido y las irregularidades. Y las llamaron por sus nombres, que lo dijeron orientado a que había que mejorar todos esos problemas. Es distinto a no haberlo dicho. Pero aquí nadie pone en duda que eso ocurrió, porque usted fue a votar, usted también fue a votar, usted fue a votar, todos vivimos lo que ocurrió, todos vivimos las fallas, pero señores, acordémonos que 3 días antes de las elecciones, ese señor responsable fundamental de todo esto y que tiene que responder ante la justicia y ante el país, dijo que le estaban robando los técnicos, que no tenían los técnicos suficientes. Ahí nunca se dijo de 3.000 técnicos. Bueno, pero no somos nosotros que lo tenemos que decir. Era él que tenía que darle explicación. Lo que se decía era... Que lo sonsacaron. ¿Quién lo sonsacó? El PLD se lo sonsacó porque le estaba ofreciendo más dinero que lo que ellos pagaban. Aquí nadie más podía hacer eso. Todo esto respondió a un gran montaje. Y el resultado, en cualquier país que se respetara un poco más de lo que nos respetamos nosotros como país, es un resultado que, como hemos denunciado muchas veces, es ilegítimo. Aquí nadie sabe con cuántos votos salió electo, si es que salió electo. En ninguno. El presidente. Ni siquiera el presidente. Un 62% aún. Bueno, para eso fue que fue montado todo eso. En el caos, no me voy a cansar de repetirlo, no prospera la democracia. Y ese fue un caos especialmente montado para eso, para satisfacer la
ambición desmedida del señor Medina de salir electo en unas elecciones con unos números más altos que lo que habían tenido sus predecesores de su propio partido. Entonces, ¿fueron reales esos resultados? No, si aquí se está diciendo que no se pudo contar todos los votos, eso es lo que sale de ese informe técnico de la Junta Central Electoral. Aquí ha habido una estafa de todo el tamaño. Aquí ha habido un fraude. El actual presidente corrigió el asunto, dijo que son autoridades legítimas. Bueno, pero eso es lo que él dice. Pero lo que el informe dice contradice eso. La ilegitimidad que usted plantea llega a los regidores, a los diputados, a los senadores. A todo el mundo. Todo el mundo es ilegítimo. Todo el mundo fue electo en unas elecciones fraudulentas. Esa es la realidad. Y ese informe lo está reconociendo. Pero porque dijo, aquí todo el mundo lo sabe. Pero usted dijo que no se usaron los escáneres. No, yo no dije que no se usaron. Yo dije que se usaron en parte, que fueron un desastre. Y lo dijo, no lo estoy diciendo yo. Lo dijo el propio señor Rosario el 2 de junio del año pasado, cuando habló de cifras similares a la de este informe. Habló de un 60%, 61% de transmisiones que se habían hecho a nivel presidencial y de menos de un 40% a nivel de los diputados. Usted tiene un buen sillón reclinable esperando la participación de Roberto Rosario, porque él ha dicho que va a hablar con puntos y comas, todo lo que digan de ese proceso, que él le tiene una explicación. Ah, bueno, él está ¿Usted tiene alguna obligado a expectativa? darlo. ¿Usted la tiene? ¿Alguna esperanza? De que va a... No, ninguna. Él va a tratar de justificarse la sinvergüencería, el delito que cometió. Claro. Eso es lo que va a tratar de hacer. Usted reitera que es pasible de ser llevado a la justicia. Pero por supuesto que sí. Guido Gómez Mazara creo que interpuso ya un recurso para que sea la fiscalía. O sea, pero esos la procuraduría que lo números... O sea, investigue. ¿usted sabe lo que significan? 39.7 millones de dólares. Son casi 2.000 millones de pesos para unos aparatos que ni se usaron bien y completamente en las elecciones del 2016 porque ya no servían y que ahora están descartados completamente para el futuro. Que unos técnicos que habían ahí dijeron que eso no servía. Los mismos que están ahora. Los mismos están ahí. Entonces, o sea, eso no le importa a nadie en este país. Claro que importa. Entonces, ¿por qué y no hay responsables para eso? Aquí es maravilloso, aquí nadie, absolutamente nadie pone en duda que el delito se cometió. Lo que se pone en duda es quién es responsable. Sí, como con Odebrecht. O sea, aquí nadie duda que se hizo un soborno y que se entregaron los 92 millones de dólares que reconocen ellos haber entregado, pero nadie los recibió. Nadie los recibió, ahora todo el mundo es inocente. Entonces, oye, con eso es que tenemos que terminar en la República Dominicana. Eso es el fin de la impunidad. El fin de la impunidad es una demanda que aunque quisieran muchos de los voceros oficiales o bocinas como se ha popularizado llamarlos, no se va a caer por una razón sencilla, porque estas autoridades se encargan de actualizarlo todas las semanas. Cada vez que aquí se hace un poquito, se abre, se levanta un poquito un telón, aparece un nuevo escándalo. Y escándalos que son capaces de superar los escándalos anteriores. Y este país se merece un futuro distinto. Es más, un presente que hay que empezarlo a construir ya, porque esa es nuestra responsabilidad. ¿O es que estamos dispuestos a seguir siendo estafados, robados, asaltados, engañados, asesinados para garantizar la permanencia de una mafia que sigue robándoselo todos los recursos del pueblo dominicano? Eso es lo que estamos defendiendo. Eso es lo que quieren que defendamos.
Eso es la impunidad, eso es lo que quieren que no se hable, que no se discute, que no se discuta, o que se quede en una simple denuncia. Yo dije con mucha responsabilidad también en la propia Junta Central Electoral el martes de la semana pasada, que la Junta no es un órgano, esa, la de ahora, no puede venir y hacer una denuncia como esa sin que resulte de ahí una investigación y un sometimiento a los responsables. Porque ellos no son unos ciudadanos del común, ellos no son comunicadores. Lo que ellos dicen y hacen tiene consecuencias. Pero es que entonces Y lo que ocurrió... ellos mismos serían pasibles de ser sometidos. Porque ahí hay miembros de esa misma Ah, bueno, quien haya estado comprometido con ese crimen contra la patria dominicana, porque es un crimen contra la patria, es un crimen contra la democracia. Nosotros venimos diciendo desde el primer día que había habido un fraude, que había habido un caos y que no era algo que había ocurrido de manera fortuita. Eso fue organizado, preparado, con conocimiento de que se estaba violando la propia ley electoral. Y ellos lo sabían. Y lo hicieron con un propósito. Y eso es lo que no podemos perder de vista. Es ante esa realidad que estamos. Y es en este momento nuestra responsabilidad no solo denunciarlo, sino exigir que eso no vaya a parar al saco sin fondo de la impunidad que ha sustentado la política en la República Dominicana. Vinú, en esas tareas contestatarias que tú tienes, vas a requerir de mucho acompañamiento del litoral de la oposición. Pero yo noto como que ellos no están en eso. ¿Tú lo ves así? Bueno, yo no sé en lo que ellos están, yo sé en lo que yo estoy y no creo que sea contestatario. Fíjense, lo que yo estoy haciendo no es contestatario. Es contestatario en un país donde nadie dice nada o donde de lo que se dice no importa. Eso es normal. Es como si fuera normal. No es una oposición responsable que está haciendo. A eso me refiero. Bueno, aquí todo el mundo tiene que asumir eso, porque si no, aquí no va a haber garantías para participar en ningún proceso. O sea, aquí la realidad innegable, irrebatible, es que lo que ocurrió no puede volver a ocurrir y que depende de todos, depende, y no es una responsabilidad solo de la oposición. Es una responsabilidad de todos y todas. Y es una responsabilidad también muy importante de los comunicadores, de ustedes. A diario estamos en eso. Entonces, de ustedes. Pero también. Porque aquí todos tenemos responsabilidad. Hay un problema, y es que aquí todo el que ocupa funciones públicas se ha creído que cuando él termina, él no tiene que rendirle cuenta a nadie, ni ninguna responsabilidad. Y ese es el problema de eso que tiene la Junta Central Electoral. Yo llego a un cargo, vendo la tierra del CEA, que pase el escándalo, me quitan, yo me voy para mi casa y no hay responsabilidad. Eso se llama impunidad, eso es la impunidad. Con eso es que hay que terminar. Ahora, ustedes, si quieren abonar más en la dirección de ver las responsabilidades administrativas, legales y políticas del señor Rosario y su equipo en el frente de la Junta Central Electoral, basta recordar que se negó a reconocer que la Junta es una institución del Estado y que no podía ser auditada y que además no tenía que regirse por la ley de compras y contrataciones. Ni rendir cuentas, o sea, ese señor, ese SAR para que traer estaba esos equipos ahí. No se hizo una licitación, no se hizo eso. Bueno, supuestamente sí. Una mentira, sí. Supuestamente se hizo una licitación, pero eso es a estas alturas lo de menos. Es parte de esa investigación que hay que hacer. Pero Minú, ¿quién encabezaría? Porque los resultados, el hecho de que estemos
ante unos resultados electorales que son cuestionados en todas sus partes por ese informe, por eso que ocurrió, por esa violación legal que llevó a cabo el órgano encargado de hacer unas elecciones, de su propia ley orgánica, porque era la propia ley de la Junta la que ellos estaban violando, cuando adquirieron esos escáneres y cuando determinaron que se iban a transmitir así. Y más grave todavía, lo que ha salido a relucir, que esos resultados no lo estaba contando la Junta como era su responsabilidad, sino que eran enviados directamente a una empresa extranjera como Indra, y que esa empresa transmitido en cada pantalla de todo el mundo. No, ellos lo transmitían como era de la Junta que lo estaba transmitiendo. Ellos transmitían que era la Junta que lo estaba transmitiendo, pero quien recibía esos resultados en primer lugar era Indra, e Indra los reenviaba a la Junta Central Electoral. Distorsionó la Indra. Yo no lo sé, eso hay que investigarlo. Pero yo no puedo dudarlo de ninguna manera, porque para eso fue que la contrataron. Yo necesito para dar una lamentable información de un abogado que se suicidó hace unos momentitos en la zona de Higüey. Roberto Sedano, abogado, se quitó la vida en el patio de su residencia en Higüey. Lo llevan ahora al Instituto de Patología Forense en San Pedro de Macorís, y la policía y los investigadores analizan las circunstancias de esa muerte. Bueno, la pregunta fue el punto mío, sí, porque no me dejaban entrar. El caso es el siguiente: ¿qué instancia tendría aquí la capacidad técnica y la suficiente independencia para iniciar esa investigación? ¿Quién? Bueno, tiene que ser la justicia dominicana. A ella tenemos que acudir, porque nosotros estamos apostando. ¿Y tendría la suficiente autonomía e independencia para hacer eso? No la tiene. Eso es parte del problema que tenemos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que exigir que la cumpla. Esa es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de todo el pueblo dominicano. O sea, aquí hace rato que ese señor procurador debieron haberlo cambiado, debieron haberlo quitado. O sea, ante todo lo que ha ocurrido, ante su falta de compromiso, de cumplimiento con lo que son sus responsabilidades. Miren, nosotros estamos en el mes de noviembre. Yo estoy aquí, yo soy Minú Tavares Mirabal, yo soy hija de Manolo Tavares Justo. Manolo Tavares Justo fue asesinado por agentes del Estado Dominicano. Nosotros sometimos una querella. Mire que no había hablado de eso. Nosotros hemos ido allá a reclamarle al señor procurador la investigación de ese crimen impune en la historia de la República Dominicana, de un héroe nacional, porque no es de que de cualquier, no, es de un héroe nacional. Ellos tienen responsabilidad de investigar todo y de llevar adelante todo. Claro, pero su jefe no tiene interés. No, por el contrario. Su jefe le mandó a la Procuraduría hace rato un mensaje de que eso no debía ser investigado. Porque el principal responsable que hay que investigar de eso es el señor Ramiro Mato González. Sí. Y entonces, la principal institución que dirigió eso fue el Ejército Dominicano. No fue ni la Fuerza Aérea, no fue el Ejército. Pero recibieron instrucciones de un gobierno. Está bien, de un gobierno. Claro, pero la información fundamental, la información fundamental del Estado Dominicano, que tiene la información, que tiene la responsabilidad, fue el Ejército. Y nosotros sometimos esa querella. ¿Y cuál fue la respuesta del señor Medina? ¿Cuál fue? Fue nombrar en el Ejército al hijo del principal acusado. Mirú, ¿y por qué tan tarde? ¿Por qué tan tarde el sometimiento? Bueno, porque hay... ¿Circunstancias políticas? No circunstancias políticas. Fue en el 2013. Yo incluso estaba todavía, formaba parte del PLD. En ese momento se dieron las circunstancias para que nosotros entendiéramos que debíamos hacerlo. Nosotros éramos niños cuando eso ocurrió. Esa no es una querella de ustedes, es una querella del país. Y debe ser una querella del país. Exactamente, ese es un héroe nacional, declarado héroe nacional por todas las instancias. Entonces no se quiere que se investigue eso, porque si usted nombra en la instancia que tiene que dar las principales informaciones y que tiene todos los datos históricos
al hijo del principal responsable ahí, ¿para qué es? ¿Qué señal y qué mensaje usted le está mandando al procurador de la República y a todas las instituciones? Usted le está diciendo, no me toquen ese tema. Esa tecla yo Pero no quiero que sido, se investigue. Ese es otro crimen más que debe seguir impune. Esa ha sido la constancia de los gobiernos. Bueno, pero eso no lo justifica. Apañar no debiéramos decirlo. Sí, probablemente. O sea, eso es lo que hay que terminar. Eso es lo que el pueblo dominicano Lo que apenas- por fin está demandando. Eso es el fin de la impunidad. Eso es impunidad. Impunidad es la que protege ese tipo de crímenes. Impunidad es la que protege a todos los perpetradores de Y violencia declaran héroes contra las mujeres en la a los República verdugos. Dominicana. por Declaran héroe ejemplo. nacional a los verdugos. Yo quiero decir que de los que han ocupado la presidencia de la República, después de Juan Bosch para acá, ni uno tiene la militancia revolucionaria de Danilo, porque se formó en esa líder revolucionaria y sin embargo no hay una especie de compromiso con los héroes. Entonces, Porque lo que yo puedo ver, lo peor de esto no es que sea tanto una actitud de un individuo, es una actitud de Estado, Sí. de que no se investigue. Porque se podría referir ahora porque está ese señor del presidente, pero no es una actitud del presidente como tal, es una actitud del Estado dominicano que se encubra todo. Bueno, Y eso es lo peor para mí. Pero eso es lo que, bueno, insisto, eso es lo que es la impunidad. Por Eso es lo pasan que es la todas estas impunidad, es la falta de justicia, es la falta de sanción por parte del Estado a los perpetradores, a los criminales, a los que cometen violaciones a la ley, a los derechos de los dominicanos y dominicanas, etcétera. Pero lo que nosotros no podemos seguir haciendo como hasta ahora, y que yo creo que en ese sentido es fundamental el mensaje que el movimiento Marcha Verde ha instalado en el país, es que como todo el mundo lo hizo, entonces es un problema de Estado. No, es un problema de las autoridades, es un problema de cada uno de los que gobiernan y administran el Estado por un periodo de tiempo, con el mandato que le dan, o sea, violando el mandato que le dan los dominicanos y dominicanas que votan por ellos, que en elecciones que se supone que debieran ser limpias y que no lo son, que no lo han sido, y por eso insistimos, hay una ilegitimidad fundamental en quienes nos gobiernan. Eso lo vamos a seguir permitiendo. Yo creo que no, este país merece un mejor presente y merece construir un futuro y esperanzas que nos permitan avanzar y convertirnos en ese país a donde la gente tenga derechos y los pueda ejercer y el Estado funcione para garantizar el ejercicio de esos derechos. Vamos a reiterar. Ese es el país que queremos. El acto de mañana, dónde va a ser y cuándo va a ser y a qué hora es. Bueno, eso es lo que defiende precisamente Opción Democrática, y para eso estamos invitando a que nos acompañen mañana, 6:30 de la tarde, avenida... Hay un tapón ahí, esa hora. Pero aquí hay un tapón todo el Es día. verdad. Para yo llegar hasta aquí era increíble lo que tuvimos que hacer. Todos los cortes de pastelito que tuvimos que A hacer. las 6 de la para tarde. poder llegar. Que ahora es las 6 de la noche. Habiendo salido antes de las 7 de la mañana. Y ahora es las 6 de la noche. Ya está Ya de oscuro, noche. sí. Bueno, pero la 27 por suerte más o menos se mueve, y sobre todo a esa hora el Sí. tapón no es tan pesado Sí. en la dirección Sí. hacia el oeste, no Así es tan pesado, Sí. y queda ahí mismo a la salida del túnel de la de Filló. Sí. Ahí mismo cuando se sale, A mano o sea, derecha. a mano derecha, ahí está. Eso es el ensanche Quisqueya. Eso es el ensanche Quisqueya, exactamente. Entonces ahí estaremos mañana, los esperamos, las esperamos en este nacimiento, en este recomenzar de alguna manera, que significa siempre tener una nueva casa desde la cual defender los mejores
verdaderos intereses de todo Mira, el pueblo Estoy dominicano. viendo aquí en el Diario Libre que un día como hoy el Senado aprobó el cambio del nombre de la provincia a Salcedo por Hermanas Mirabal. Así En es, el 2007, ya hacen 10 años de eso. hace 10 años. Así es. Y este mes también es el 25 de noviembre, el día La no violencia contra la mujer. Del asesinato de las hermanas Sí. Mirabal, que es en la historia dominicana uno de los pocos momentos altos en que se ejerció, digamos, la justicia por parte de los tribunales. Sí. Y esa justicia que tuvo un momento alto en los tribunales, como decía, fue desconocida tan solo 2-3 años después. Y estamos hablando de unos asesinos que fueron convictos, confesos, condenados por esa justicia a 20 y a 30 años de prisión, y que tan solo 2 o 3 años después, con la complicidad de las autoridades de entonces y en el medio de la situación que se creó por la Revolución de Abril del 65, Los militares constitucionalistas fue que le dieron fueron puestos en libertad, porque aquí ese es también, y eso explica por qué seguimos viviendo en el reino de la impunidad. Siguen demasiado vigentes las conductas autoritarias del trujillismo y del balaguerismo. Esa es la realidad que tenemos que superar. Así es. Gracias, Bueno, ministro. muchas gracias, mi No, nombre. tenemos un procurador que está trabajando. Ay, oye, no te lleves.